Para el universo, el nombre de Leo no estaba escrito en ninguna parte. Era menos que un eco, apenas el fantasma de un niño de 8 años cuyo único crimen había sido nacer del lado equivocado de la suerte. La ciudad, una bestia de concreto y luces de neón, nunca se había detenido a mirarlo. Para sus millones de habitantes, él era invisible, una silueta fugaz que se confundía con las sombras de los callejones y el vapor que salía de las alcantarillas en las noches más frías. Su hogar era un mosaico de cartones que cambiaba de ubicación según la dirección del viento y la amabilidad de los guardias de seguridad. Su tesoro más preciado era una mochila raída que contenía una botella de plástico vacía, media barra de pan duro guardada para una emergencia mayor y la fotografía arrugada de una mujer que él había decidido que era su madre. Aquella noche, el invierno mordía con dientes de hielo. El aire gélido de São Paulo se colaba por los agujeros de su suéter con una insistencia cruel, un recordatorio constante de su fragilidad. Mientras arrastraba sus gastadas zapatillas por la acera de la avenida Faria Lima, el corazón financiero del país buscaba un refugio. Los rascacielos gigantes de cristal y acero se erigían como monumentos a un mundo que le era completamente ajeno, un Olimpo de dioses trajeados al que él nunca tendría acceso. Fue entonces, en medio de ese desierto de opulencia, cuando algo rompió la monotonía de su búsqueda. Detenido junto a la acera, con el motor apagado como una fiera dormida, había un coche. Era un sedán de lujo, tan negro y pulido que reflejaba las luces de la ciudad como un trozo de noche sólida. No era la primera vez que Leo veía un coche así. Solían pasar a su lado a toda velocidad, con sus ocupantes encerrados en una burbuja de confort, ajenos a su existencia. Pero este era diferente. Estaba quieto, y sus ventanas, normalmente transparentes, estaban cubiertas por una densa capa de vaho, como si dentro alguien estuviera consumiendo todo el oxígeno. La curiosidad, esa peligrosa y a menudo única compañera de los desamparados, venció al miedo y al frío. Se acercó con pasos sigilosos, como un animalito del bosque explorando un objeto extraño. A través de un pequeño claro en el vaho del cristal, pudo ver el interior, y lo que vio lo dejó paralizado. Dentro, en el asiento del conductor, había un hombre. Su silueta estaba perfectamente recortada por la luz de una farola. Vestía un traje impecable, de un gris tan oscuro que casi se confundía con la penumbra, y en su muñeca un reloj de oro captaba la luz y la devolvía en destellos intermitentes. Pero no fue el lujo lo que clavó a Leo en el sitio, fue el rostro de aquel hombre. Estaba contraído en una máscara de pura agonía, de un dolor tan visceral y silencioso que parecía estar gritando sin emitir sonido. Sus hombros se sacudían con espasmos contenidos, y por sus mejillas gruesas lágrimas resbalaban sin control, trazando surcos brillantes sobre una barba de 2 días antes de caer y desaparecer en la costosa tela de su pantalón. El hombre parecía haberse desconectado del mundo, náufrago en un mar de sufrimiento dentro de su cápsula de metal y cuero. Leo había visto muchas cosas en la calle. Había visto la rabia de las discusiones, la desesperación de la adicción, la dura indiferencia de la gente. Pero nunca había visto a un rico llorar así. No era un llanto de frustración por un mal negocio, ni el llanto autocompasivo de quien ha bebido demasiado. Era algo más profundo. Era el llanto de un alma rota. Su instinto de supervivencia le gritaba que se alejara, que no llamara la atención, que los hombres ricos y tristes podían ser impredecibles y peligrosos. Pero otra cosa, una fuerza extraña y poderosa, una empatía forjada en su propio abandono, le decía que se quedara. Se acercó a la ventanilla del conductor, el corazón latiéndole con fuerza contra sus costillas. Levantó su pequeña mano, dudando por un segundo, y luego dio un golpecito suave con los nudillos. 1, 2. El sonido fue casi imperceptible, pero dentro del coche resonó como un disparo. El hombre dio un respingo violento, arrancado de su trance. Sus ojos, inyectados en sangre y desorientados, buscaron el origen del sonido. Al ver la pequeña cara de Leo pegada al cristal,
Su expresión pasó del dolor a la confusión y luego a una cautela defensiva. Pulsó un botón, y la ventanilla descendió con un zumbido casi inaudible, liberando una bocanada de aire cálido que olía a cuero, a coche nuevo y a un perfume masculino que Leo nunca había olido. El contraste con el aire helado de la calle fue brutal. Fue entonces, en ese umbral entre dos mundos, cuando Leo, con una voz que fue poco más que un susurro, hizo la pregunta que actuaría como una llave en la cerradura oxidada de dos vidas rotas. Señor, ¿por qué llora? El hombre, cuyo nombre era Arthur Bastos, uno de los empresarios más poderosos de Brasil, se quedó absolutamente petrificado. Su mente, acostumbrada a anticipar estrategias de mercado y ataques de la competencia, no supo cómo procesar esa pregunta. Esperaba que el niño le pidiera dinero, comida, algo. Estaba preparado para reaccionar con un billete o con un gesto de fastidio para que se fuera. Pero en lugar de una mano extendida, encontró una pregunta. Una pregunta que no buscaba nada, que simplemente se preocupaba. En ese instante, Arthur dejó de ver a un niño de la calle, a una molestia, a una estadística de la pobreza. Vio un par de ojos inmensos y serios que lo miraban sin juicio y sin lástima, con una genuina curiosidad por su dolor. Arthur no supo qué responder. Las palabras se atascaron en su garganta, formando un nudo que ya no era solo de tristeza, sino de una vergüenza y una conexión tan súbitas como abrumadoras. ¿Cómo podía explicarle a aquel niño, que no tenía nada, que él, que lo tenía todo, se sentía el ser más desdichado del planeta? Aquel encuentro fortuito, el choque imposible entre dos universos paralelos, era el prólogo de una historia que reescribiría sus destinos. Leo, el niño que solo buscaba un porqué, no tenía idea de que su vida de invisibilidad y abandono estaba a punto de terminar de la forma más explosiva y que la respuesta a su pregunta contenía los secretos de una tragedia que lo vinculaba a ese hombre de una forma que ni la mente más febril podría imaginar. Esta es solo la primera pieza de un rompecabezas increíble. La pregunta ya está en el aire y la respuesta puede cambiarlo todo. Si tú, como yo, ya sientes que esta historia te atrapó y no puedes esperar a saber qué sucede a continuación, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal para no perderte ni un solo capítulo. Y no te olvides de dejarme un comentario contándome desde qué rincón del mundo estás siguiendo este viaje. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La tensión dentro de ese silencio se volvió casi palpable. Arthur se secó las lágrimas bruscamente con el dorso de la mano, como si se sintiera avergonzado de haber sido descubierto en su momento de mayor debilidad. Miró a Leo, realmente miró al niño por primera vez. Vio sus mejillas sucias, su pelo revuelto y sus ropas demasiado grandes y delgadas para el frío. Pero sobre todo, vio sus ojos. Unos ojos que no reflejaban la malicia ni la astucia de la calle, sino una extraña y profunda sabiduría, la de alguien que ha conocido el sufrimiento desde el principio. El empresario, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se sintió completamente desarmado. Por primera vez en años, alguien había traspasado su armadura de poder y dinero para llegar directamente a su herida. De repente, la inmensa soledad de su ático de lujo, con sus vistas panorámicas y sus obras de arte, no le pareció muy diferente de la soledad de Leo en esa acera. Eran dos náufragos en océanos distintos, uno de carencia y otro de exceso, y el destino acababa de tender un puente improbable entre ellos. Cada segundo que pasaba en silencio aumentaba la complejidad de la situación, sentando las bases para todo lo que vendría después. La historia de ambos, una marcada por el abandono físico y la otra por una pérdida emocional devastadora, estaba a punto de colisionar. ¿Qué le respondería Arthur? ¿O simplemente arrancaría el coche y desaparecería, dejando a Leo con otra pregunta sin respuesta en su solitaria existencia? La noche guardaba el secreto, y la respuesta, o la falta de ella, sería el verdadero comienzo de todo. La respuesta de Arthur fue el silencio. Un silencio pesado, denso, que dejó a Leo con un sándwich empaquetado en papel encerado y un torbellino de confusión en su interior.
El motor del lujoso automóvil se encendió con un ronroneo gutural. Las luces traseras pintaron 2 franjas rojas en el asfalto mojado y luego desaparecieron en la inmensidad de la noche, dejando al niño solo de nuevo, pero irrevocablemente cambiado. El encuentro había durado apenas unos minutos, pero había dejado una huella imborrable en el alma de Leo. Volvió a su refugio improvisado, pero el sándwich que en cualquier otro día habría devorado en segundos permaneció intacto en sus manos. No era el hambre física lo que le atenazaba, sino un tipo diferente de apetito, uno que anhelaba comprensión. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y por qué su dolor parecía tan familiar? Los días siguientes transcurrieron en una bruma de normalidad alterada. Leo retomó su rutina de supervivencia, una coreografía precisa aprendida a base de necesidad. Sus mañanas comenzaban con el ruido de los camiones de basura, una oportunidad para encontrar tesoros descartados por otros. Después, se dirigía al mercado al aire libre, un universo de colores, olores y sonidos. Allí, se había vuelto un experto en ser útil sin ser una molestia. Ayudaba a los feriantes a cargar cajas a cambio de una fruta magullada o unas verduras que no pasarían la inspección del cliente exigente. Era un trabajo duro, pero honesto. Su invisibilidad era su armadura. En ese ecosistema bullicioso, Leo no era un niño, era una función, una pequeña pieza en un engranaje mucho más grande. Fue en ese mercado donde su carácter, forjado en la adversidad, brillaba con una luz propia. Un día, mientras esquivaba a la multitud, vio cómo a una señora se le caía la cartera del bolso. Sin pensarlo 2 veces, la recogió y corrió tras ella, abriéndose paso entre la gente. «¡Señora, espere!», gritó. La mujer se giró, primero con recelo y luego con asombro, cuando vio al niño de la calle extendiéndole su propiedad perdida. Le ofreció una recompensa, pero Leo negó con la cabeza y simplemente se esfumó de nuevo entre la multitud. No lo hacía por reconocimiento, sino porque en su código de honor no escrito lo que no era suyo, no le pertenecía. En otro momento, compartió la mitad de su pan del día con un perro callejero tan flaco y desamparado como él, susurrándole palabras de consuelo mientras el animal comía con avidez. Eran pequeños actos de una bondad inmensa, chispas de luz en la abrumadora oscuridad de su existencia. Sin embargo, Leo no se daba cuenta de que ya no era completamente invisible. Alguien lo observaba. Desde la distancia, oculto tras el anonimato de unas gafas de sol y una gorra, Arthur Bastos había empezado a seguir sus pasos. Tras aquella noche, el millonario no había podido conciliar el sueño. La imagen de los ojos del niño, su pregunta directa y sin filtros, había demolido las defensas que había construido durante años. Su imperio, sus reuniones, sus cifras de crecimiento, todo se había vuelto gris y sin sentido. Había sentido una necesidad imperiosa, casi irracional, de volver a ver a aquel chico. Arthur, un hombre acostumbrado a mover hilos y a obtener lo que quería, se encontró actuando de una manera totalmente nueva para él. Dejaba su coche a varias calles de distancia y caminaba hasta el mercado, vistiéndose con ropas sencillas que lo hacían pasar desapercibido. Desde detrás de un puesto de flores o sentado en un banco fingiendo leer un periódico, observaba a Leo. Vio el incidente de la cartera. Vio cómo compartía su escasa comida con el perro. Cada acto de integridad del niño era una puñalada en el corazón de Arthur, recordándole un mundo de valores que él creía haber olvidado o quizás nunca haber poseído del todo. La razón de sus lágrimas, aquella tragedia personal que lo carcomía por dentro, parecía encontrar un extraño eco en la fortaleza de ese pequeño superviviente. Una mezcla de culpa y un instinto protector que no sabía que tenía comenzó a crecer en su interior. No podía simplemente darle dinero, eso sería fácil y vacío. Sentía que su conexión con Leo era más profunda, un asunto pendiente del destino. Por eso tomó una decisión. Contrató discretamente a un exmilitar, un profesional de la seguridad, no para que interviniera, sino simplemente para que vigilara a Leo durante las noches, asegurándose desde lejos de que ningún peligro mayor se cerniera sobre él.
Leo nunca supo que tenía un ángel de la guarda con pinganillo. El muchacho, por su parte, sentía una extraña agitación. No podía identificarlo, pero el aire a su alrededor parecía haber cambiado. A veces tenía la sensación de que una mirada se posaba sobre él, pero al girarse nunca veía a nadie fuera de lo común. Su desconfianza, un mecanismo de defensa afilado por años de abandono, le decía que estuviera alerta. La aparición de aquel hombre en el coche negro se sentía como una piedra arrojada a un lago en calma. Las ondas seguían expandiéndose, y Leo no sabía si traerían un tesoro o un monstruo desde las profundidades. La aparente bondad de aquel desconocido era un faro de esperanza en su noche perpetua, pero también una fuente de un miedo atroz. Había aprendido de la peor manera que las personas con poder a menudo ocultan intenciones complejas. La tensión entre la esperanza y el miedo llegó a su punto de ruptura en un día particularmente miserable. Una tormenta de verano había estallado sobre la ciudad con una furia inesperada. El cielo se había vuelto negro y una lluvia torrencial inundaba las calles. Leo no había logrado encontrar un refugio adecuado y estaba empapado hasta los huesos, temblando violentamente bajo la cornisa de una tienda cerrada. El frío se le metía en el cuerpo y el hambre era un nudo doloroso en su estómago. Se sentía más solo y miserable que nunca. Fue entonces cuando, a través de la cortina de agua, vio dos luces familiares acercándose lentamente. El coche negro se detuvo justo a su lado, con una precisión silenciosa que era casi fantasmal. La ventanilla del copiloto descendió suavemente, revelando el rostro de Arthur, cuya expresión era ahora una mezcla de determinación y una profunda pena. Esta vez, el millonario no ofreció comida. Le ofreció el mundo. «Entra en el coche, Leo», dijo, su voz firme por encima del estruendo de la lluvia. «Se acabó el sufrimiento. Quiero ayudarte». La propuesta, que debería haber sido la respuesta a todas sus plegarias, resonó en los oídos de Leo como una sentencia. Quedó paralizado, suspendido entre la promesa de un futuro inimaginable y el terror a abandonar lo único que conocía, su lucha. Subir a ese coche significaba confiar, y la confianza era el mayor lujo que él nunca se había podido permitir. El viaje en coche fue un trayecto a través de un universo desconocido. Leo, acurrucado en el asiento de cuero que todavía se sentía frío y húmedo por su ropa empapada, no se atrevía a moverse. Observaba las luces de la ciudad pasar como estelas borrosas a través de la ventanilla, un espectáculo que había visto 1000 veces desde la acera, pero que desde el interior de aquella burbuja de silencio y lujo adquiría una dimensión onírica y distante. Arthur no dijo una palabra durante el trayecto, concentrado en la conducción, aunque su mandíbula apretada revelaba una tormenta de pensamientos. Finalmente, el vehículo se deslizó hacia un garaje subterráneo, un laberinto de hormigón pulido y luces blancas que olía a limpio. Subieron en un ascensor privado que se abrió directamente a un espacio que a Leo le pareció más grande que toda la plaza del mercado. Era el ático de Arthur, un palacio suspendido en el cielo. Las paredes eran de cristal del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de São Paulo que se extendía hasta el infinito, una alfombra de luces parpadeantes bajo sus pies. El niño se quedó paralizado en la entrada, sintiendo el mármol frío bajo sus zapatillas mojadas, abrumado por el silencio, el espacio y una sensación de irrealidad. Se sentía como un ratón de campo que ha tropezado y caído en el interior de un reloj suizo. Todo era demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado aterrador. Arthur, percibiendo su pavor, actuó con una delicadeza que contradecía su imponente figura. «Vamos, no te quedes ahí», dijo con una voz suave. «Lo primero es una ducha caliente y ropa seca». Condujo a Leo a un cuarto de baño que era más grande que cualquier habitación en la que el niño hubiera dormido. Todo era de mármol blanco y cristal. Leo nunca había visto una ducha con una puerta de vidrio ni tantos grifos. Arthur le explicó pacientemente cómo funcionaba y dejó sobre una encimera una torre de toallas mullidas y un pijama que a Leo le quedaba enorme, pero que olía a limpio,
a un suavizante de telas que era un perfume en sí mismo. Cuando la puerta se cerró, Leo se quedó solo en aquel santuario de la higiene. El agua caliente que cayó sobre su piel fue una revelación. Sintió cómo se llevaba no solo la suciedad de semanas, sino también una capa del frío que se le había instalado en los huesos. Por primera vez en años, se vio en un espejo grande y bien iluminado. Vio un rostro flaco, de pómulos marcados y unos ojos que parecían demasiado grandes para su cara. Era él, pero una versión limpia, casi desconocida. Al salir, envuelto en la toalla, se sintió extrañamente ligero, como si hubiera mudado una piel vieja y pesada. La comida que le esperaba era sencilla, un plato de sopa caliente y pan, pero para Leo era un banquete. Comió despacio, con miedo a que alguien se lo arrebatara, hasta que el calor de la sopa empezó a relajar el nudo de su estómago y de su alma. Los primeros días fueron un delicado baile de aproximación. Arthur le había asignado una habitación de invitados con una cama tan grande y blanda que Leo, las primeras noches, prefirió dormir en el suelo, sobre la alfombra, porque la sensación del colchón hundiéndose bajo su peso le resultaba extraña y vulnerable. Mantenía su vieja mochila siempre cerca, como un ancla a su identidad anterior. Arthur, con una paciencia infinita, no lo presionó. Entendió que la confianza no se podía comprar ni imponer, debía ganarse. Respetaba el silencio de Leo, le hablaba en un tono calmado, le contaba cosas triviales sobre su día. Le compró ropa nueva, libros con muchos dibujos, y contrató a una tutora, una mujer mayor de sonrisa amable llamada Clara, que venía todas las mañanas para enseñarle a leer y a escribir, no en una mesa formal, sino sentados en el suelo, rodeados de cojines. Poco a poco, las defensas de Leo comenzaron a ceder. Empezó a responder a las preguntas de Arthur con más que monosílabos. Un día, incluso esbozó una sonrisa cuando Arthur, intentando montar un complicado coche de juguete, terminó con las piezas esparcidas por todo el salón. Eran victorias minúsculas, pero para ambos se sentían monumentales. El hielo se estaba resquebrajando, y por debajo comenzaba a fluir una corriente de afecto genuino y frágil. Arthur, por su parte, se encontraba navegando en aguas desconocidas. Su vida, antes regida por la lógica implacable de los negocios, ahora giraba en torno a los horarios de un niño. Se descubrió a sí mismo cancelando reuniones importantes para estar en casa cuando Leo terminaba sus clases con Clara. El dolor sordo que siempre lo acompañaba parecía mitigarse en presencia del niño. Cuidar de Leo se convirtió en una forma de expiación, un intento de reparar algo que se había roto en su propio pasado, aunque todavía no entendía completamente la conexión. Una tarde, mientras Leo estaba concentrado dibujando en la mesa del salón, Arthur sintió la necesidad de ordenar las pocas pertenencias del niño. Con delicadeza tomó la vieja mochila, el último vestigio de su vida en la calle. Quería lavarla y guardarla como un recuerdo del punto de partida de su nueva vida. Al abrirla, encontró los tesoros de Leo, una piedra lisa y brillante, una colección de chapas de botella oxidadas y la foto arrugada de la mujer desconocida. Pero al fondo, envuelto en una pequeña bolsa de plástico para protegerlo de la humedad, había algo más. Sus dedos rozaron un objeto pequeño, frío y metálico. Lo sacó y lo sostuvo en la palma de su mano. Era una medalla de metal barato, probablemente alpaca, desgastada por el tiempo y el roce constante. No tenía cadena. En una de sus caras había un ángel de la guarda grabado con trazos simples. En la otra cara había una única letra mayúscula grabada con una caligrafía elegante. Una S. En el instante en que Arthur vio esa medalla, el mundo se detuvo. El aire abandonó sus pulmones y una ola de frío helado recorrió su cuerpo, mucho más intensa que la del día de la tormenta. Reconoció esa medalla, no una parecida, sino esa misma. La recordaba perfectamente. Él mismo la había comprado en una pequeña joyería años atrás. Se la había regalado a una persona muy especial, la persona a la que había amado más que a nada en el mundo y a la que creía muerta. La S no era una letra al azar.
era la inicial del nombre de su madre, Sofía. La ayuda que le estaba brindando a Leo, que había comenzado como un acto de compasión nacido de un encuentro fortuito, como un bálsamo para su propia alma atormentada, se transformó en ese preciso momento en una investigación desesperada y febril. Aquel niño no podía ser un desconocido. La coincidencia era un imposible estadístico, una cruel broma del destino. De repente, su misión ya no era solo darle un futuro a un niño abandonado. Era desenterrar un pasado que había intentado sellar bajo lápidas de granito y años de duelo. El misterio que rodeaba a Leo y la tragedia personal de Arthur estaban a punto de colisionar, y la verdad prometía ser más impactante y revolucionaria de lo que jamás se habría atrevido a imaginar. El descubrimiento de la medalla actuó como un relámpago que iluminó y a la vez devastó el paisaje interior de Arthur Bastos. El mundo, que hasta ese momento se había estabilizado en una rutina de cuidado y redescubrimiento junto a Leo, se fracturó en 1000 pedazos. La compasión que sentía por el niño, una emoción pura y sanadora, se vio súbitamente inundada por una marea de posibilidades tan aterradoras como esperanzadoras. Sosteniendo el pequeño disco de metal en su mano, Arthur sintió que no sostenía un simple objeto, sino la llave de un pasado que había creído sellado para siempre bajo el peso del duelo. Su misión, hasta entonces altruista y algo difusa, cristalizó en un objetivo único, absoluto y feroz. Necesitaba saber. No era una opción. Era una necesidad tan básica como respirar. A la mañana siguiente, el imperio de Arthur se movilizó. Hombres y mujeres que normalmente se dedicaban a la inteligencia corporativa, a analizar mercados y a prever tendencias económicas, recibieron un nuevo tipo de encargo, uno profundamente personal y secreto. Arthur contrató a la mejor firma de investigadores privados del país, un equipo de expolicías y analistas de datos conocidos por su discreción y su capacidad para desenterrar secretos que ni la propia tierra quería revelar. En una reunión en su despacho, un santuario de acero y cristal que dominaba la ciudad les entregó la medalla dentro de una bolsa de pruebas. La orden fue clara y concisa. Quería un origen, una historia, un nombre. Debían peinar los registros de la ciudad, centrándose en un periodo de 8 a 9 años atrás. Hospitales, orfanatos, comisarías, hospicios. Cualquier institución que pudiera haber albergado a un niño recién nacido y abandonado. La letra S y el nombre Sofía eran las únicas pistas verbales que les proporcionó. Mientras los engranajes de la investigación comenzaban a girar en el submundo de la información, en la superficie, en el ático que flotaba sobre la ciudad, la vida entre Arthur y Leo continuaba su delicada evolución. Para proteger al niño de la tormenta que se estaba gestando, Arthur se esforzó por mantener una apariencia de normalidad. Sin embargo, algo había cambiado en él. Y Leo, con la sensibilidad aguda de los que han tenido que aprender a leer el mundo para sobrevivir, lo percibió. La mirada de Arthur ya no era solo protectora. Ahora contenía una intensidad, una urgencia, una especie de anhelo doloroso que el niño no podía comprender, pero que le hacía sentirse extrañamente más seguro. Las lecciones con Clara continuaron, y Leo demostró una inteligencia brillante y una sed de aprender que asombraba a su tutora. Empezó a leer sus primeras frases completas, y el orgullo que sintió al leerle a Arthur, el titular de un periódico, fue un momento de pura luz en la vida de ambos. Por las noches, Arthur, que nunca se había considerado una figura paternal, se encontraba sentado al borde de la cama de Leo, leyéndole cuentos de aventuras y dragones. En esas horas de calma, viendo el rostro del niño relajado en el sueño, la determinación de Arthur se solidificaba. Ya no se trataba solo de resolver un enigma de su pasado. Se trataba de darle a ese niño, a su niño, una historia completa, un ancla, una verdad sobre la que construir su futuro. La investigación resultó ser más ardua de lo esperado. Los registros de la época eran un caos de archivos en papel, datos perdidos y burocracia indiferente. Pasaron semanas de frustración y pistas falsas, hasta que un día, un joven analista del equipo, un prodigio en la arqueología digital,
encontró algo. No estaba en una base de datos oficial, sino en los archivos microfilmados de un antiguo periódico local que había quebrado años atrás. Era una pequeña nota en la sección de sucesos, fechada hacía casi 9 años. Hablaba de un incendio devastador en un pequeño refugio filantrópico en un barrio humilde de la periferia. El lugar, que acogía a madres solteras sin recursos, tenía un nombre poético y desgarrador a la luz de los acontecimientos: Hogar, Dulce, Sosiego. El corazón de Arthur dio un vuelco. Leyó la nota una y otra vez. Al final del breve artículo, en una mención casi casual, se nombraba a la fundadora y directora del centro, una mujer muy querida en el barrio que había perecido en la tragedia. Su nombre era Sofía, la S, el eslabón perdido. Arthur sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Acompañado por su investigador principal, se dirigió a la dirección indicada. El edificio, o lo que quedaba de él, seguía allí. Era el esqueleto carbonizado de lo que una vez fue un hogar. Las paredes ennegrecidas se alzaban como lápidas contra el cielo. La naturaleza había empezado a reclamar el lugar. La hiedra trepaba por las cicatrices de la tragedia y la maleza cubría los cimientos. Arthur caminó entre los escombros y una sensación de desolación casi insoportable se apoderó de él. Podía casi oír los ecos de las risas infantiles, ahora silenciadas para siempre. Fue el investigador quien, tras horas de hablar con los pocos vecinos que aún vivían en la zona desde entonces, encontró la pieza final. Se trataba de un anciano, un hombre de memoria lúcida y ojos que habían visto demasiado. Recordaba la noche del incendio como si fuera ayer, el caos, los gritos, el calor infernal, y recordaba algo que le había contado a la policía en su momento, pero que habían desestimado como el testimonio confuso de un testigo en estado de shock. Recordaba a una de las jóvenes madres del refugio, una chica hermosa y valiente llamada Elena. La vio en una ventana del segundo piso, rodeada de humo, y entonces el anciano describió la escena que cambiaría el curso de la historia. Vio a Elena, con un gesto de desesperación absoluta, entregar un pequeño bulto, un bebé envuelto en una manta, a un hombre que estaba abajo, en la oscuridad del callejón. Un hombre cuya figura apenas se distinguía, pero que atrapó al bebé y desapareció con él en la noche, segundos antes de que el techo del edificio colapsara en una lluvia de fuego y chispas. Elena, según el anciano, había gritado el nombre de su madre, ¡Sofía!, y luego había sido engullida por las llamas. El hombre que se llevó al niño nunca fue encontrado. Arthur escuchó el relato y el universo entero pareció detenerse para después colapsar sobre él. Elena, el amor de su vida, la mujer a la que había estado ayudando a escondidas para que escapara de un pasado violento. Sofía, su valiente madre. Y la medalla, un regalo que él le había hecho a Elena para que se la diera a su madre, con la S de Sofía. Todo encajó en su mente con la precisión de un mecanismo de relojería fatal. La lógica era aplastante, inequívoca y milagrosa. Leo no era solo un niño abandonado. Leo era el bebé del incendio. Leo era el hijo de Elena. Leo era su hijo. Estaba vivo. Su hijo estaba vivo. Una ola de júbilo puro y salvaje lo invadió, seguida inmediatamente por un frío glacial. Si su hijo había sobrevivido, ¿quién era el hombre que se lo llevó? ¿Y por qué, tras salvarlo de las llamas, lo había condenado a una vida en las calles? La respuesta a un misterio había dado a luz a otro mucho más oscuro y siniestro. La revelación de que Leo era su hijo actuó sobre Arthur no como un bálsamo, sino como un catalizador. La inmensa aflicción que había cargado como una segunda piel durante casi una década no desapareció, sino que se transmutó en una energía distinta, una furia gélida y precisa. La alegría salvaje de haber recuperado lo que creía perdido para siempre venía acompañada de una sed de justicia tan intensa que era casi una quemadura física. En su mente, dos imágenes luchaban por el dominio: el rostro de su pequeño durmiendo plácidamente en la habitación contigua
y la silueta fantasmagórica de un hombre arrebatando a su hijo del fuego para luego arrojarlo a la nada. Esta dualidad definió sus acciones en los días siguientes. De cara a Leo, proyectaba una calma y un afecto que se intensificaron hasta un grado casi febril. Para el muchacho, era como si el sol finalmente hubiera decidido brillar solo para él. Arthur ya no era solo un protector, era una presencia constante, un ancla en un mundo que por fin empezaba a tener sentido. Comenzó a involucrarlo en pequeñas rutinas. Veían juntos documentales sobre el espacio, intentaban cocinar recetas complicadas que casi siempre terminaban en un desastre risueño, y pasaban horas en la terraza, desde donde Arthur le enseñaba los nombres de las constelaciones. Fue durante una de esas noches estrelladas cuando sucedió. Mientras señalaban la Cruz del Sur, Leo, con una naturalidad que desarmó por completo a Arthur, se giró y le dijo: «Gracias, papá». La palabra, pronunciada con una voz suave y algo tímida, golpeó a Arthur con la fuerza de un huracán. Se quedó sin aire, sintiendo una oleada de emoción tan abrumadora que tuvo que girar el rostro para que el niño no viera las lágrimas que brotaban de sus ojos. Era la primera vez que alguien lo llamaba así. Era una sílaba, un sonido, pero contenía todo el universo que había perdido y que ahora, milagrosamente, le era devuelto. Aquella palabra se convirtió en el combustible definitivo para su búsqueda. Mientras tanto, en las sombras, la maquinaria de investigación había cambiado de rumbo drásticamente. El objetivo ya no era identificar a un niño, sino cazar a un espectro. El equipo de investigadores, bajo la dirección implacable de Arthur, concentró todos sus recursos en la única pista tangible que poseían: el testimonio del anciano vecino. Un hombre alto, cubierto por una gorra, que huyó en un automóvil antiguo pero bien conservado. Era como buscar una aguja en un pajar de tamaño continental. Rastrearon los registros de vehículos de la época, cruzando datos de modelos específicos con posibles conexiones a los barrios periféricos. Interrogaron de nuevo a los escasos testigos, buscando cualquier detalle, por nimio que fuera, que la investigación original hubiera pasado por alto. Pero las pistas se enfriaban tan rápido como aparecían. El hombre parecía haberse desvanecido en el aire, llevándose consigo el secreto de aquella noche. El avance significativo no provino de los métodos tradicionales de indagación, sino de la mente brillante del joven arqueólogo digital del equipo. El mismo que encontró la noticia en el periódico microfilmado. Argumentó que la verdad oficial raramente sobrevive intacta en la era de Internet. Propuso una estrategia diferente: sumergirse en las profundidades de la red de aquella época. Foros de barrio ya desaparecidos, blogs personales abandonados, las primeras y rudimentarias redes sociales. Era un trabajo titánico, una excavación en las ruinas digitales de un pasado reciente. Durante semanas, el equipo peinó terabytes de información inútil, un océano de conversaciones triviales y fotografías de baja resolución. La frustración crecía, pero una noche, mientras el resto de la ciudad dormía, el joven analista encontró un hilo. Era un blog, alojado en una plataforma gratuita que ya no existía, pero cuyo contenido había sido archivado por un proyecto de preservación digital. Pertenecía a un fotógrafo aficionado que vivía cerca del refugio Hogar Dulce Sosiego. El bloguero había documentado la vida del barrio, y la noche del incendio, movido por el instinto periodístico, había salido con su cámara digital primitiva para capturar la tragedia. Las fotografías eran caóticas, de una calidad pésima, pixeladas y desenfocadas. Mostraban el pánico, las mangueras de los primeros bomberos, los rostros angustiados de los vecinos. Arthur y su investigador principal las revisaron una por una, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. Eran imágenes del horror, pero no parecían contener ninguna respuesta. Hasta que llegaron a la última foto de la serie. Estaba mal encuadrada, tomada a toda prisa, y gran parte de la imagen estaba oscurecida por una densa columna de humo negro. Pero en una esquina, en el callejón lateral que el anciano había descrito, la luz de las llamas había iluminado una escena fugaz
con una claridad espectral. La imagen mostraba a un hombre de espaldas, entregando un bulto envuelto en una manta a otro individuo que estaba junto a un coche oscuro. El rostro del hombre que recibía al bebé era imposible de distinguir, oculto por la sombra y una gorra, pero el hombre que se lo entregaba, el que estaba más cerca de la pared del edificio en llamas, se había girado ligeramente hacia la luz. Por una fracción de segundo, la cámara había capturado su perfil. Estaba sucio de hollín. Su expresión era una mezcla de pánico y determinación, pero era inconfundible. Arthur sintió que la sangre se le helaba en las venas. Conocía ese rostro. Lo había visto miles de veces en reuniones, en cenas de negocios, en fotografías de prensa. Era el rostro de Ricardo Neves, su antiguo socio, su amigo más cercano en un tiempo, y el hombre que se había convertido en su más encarnizado rival tras una traición empresarial que casi lo había llevado a la ruina años atrás. La verdad lo golpeó con la violencia de una demolición. Todas las piezas del rompecabezas, antes dispersas y sin sentido, encajaron en una imagen monstruosa. Ricardo. Él sabía de su relación con Elena. Él sabía que Arthur le estaba proporcionando ayuda económica para que ella y su futuro hijo pudieran empezar una nueva vida lejos de un exnovio violento. Y lo más importante, Ricardo sabía que una cantidad considerable de ese dinero en efectivo estaba guardada temporalmente en una caja fuerte en el refugio de Sofía. El incendio no había sido un accidente, había sido un plan deliberado, un crimen de una crueldad inimaginable, perpetrado por pura codicia y venganza. Ricardo había provocado el fuego para robar el dinero y en el proceso había asesinado a Elena, a su madre Sofía y a otras almas inocentes. Pero el plan no había sido perfecto. No había contado con la supervivencia del bebé. Al encontrar a Leo entre el humo, su acto no fue de salvación, sino de encubrimiento. Se llevó al niño no para protegerlo, sino para eliminar al único vínculo viviente que lo conectaba con la masacre, abandonándolo días después en el otro extremo de la ciudad para borrar cualquier rastro. El millonario que Leo había encontrado llorando en su coche no era un extraño tocado por la compasión. Era el padre que lo buscaba sin saberlo, y el niño que había rescatado de la calle era la prueba viviente, la última y silenciosa víctima de un crimen atroz cometido por el hombre que una vez fue su mayor amigo y ahora era su más letal enemigo. El clímax no detonó con la violencia de una explosión, sino con la gélida precisión de una implosión. La verdad, ahora completa y monstruosa, no convirtió a Arthur en un hombre cegado por la ira. Al contrario, lo sumergió en un estado de claridad absoluta y cortante. Durante años, había navegado por el despiadado mundo de las altas finanzas, un ecosistema donde la debilidad es devorada y la estrategia lo es todo. Ahora, enfocaría cada gramo de esa inteligencia, de esa capacidad para la planificación a largo plazo, en un único objetivo: la aniquilación metódica y total de Ricardo Neves. No sería una venganza pasional, sino la ejecución de una sentencia largamente postergada. La coreografía de la caída de Ricardo fue diseñada con el cuidado de un maestro de ajedrez que anticipa cada movimiento del adversario. Arthur convocó a su rival a su oficina, en la cima del rascacielos que simbolizaba su poder, bajo un pretexto irresistible para la arrogancia de Ricardo: una oferta de paz, una supuesta capitulación en una disputa por un contrato internacional que ambos codiciaban. Sabía que Ricardo, creyéndose el eterno vencedor, acudiría a regodearse, a saborear su triunfo. Mientras el momento se acercaba, Arthur se aseguró de que Leo estuviera protegido de la inminente tormenta. El niño se encontraba en una acogedora sala de cine privada dentro del ático, absorto en una película de animación y al cuidado de Clara, la tutora. El sonido de las explosiones de dibujos animados y las risas inocentes del pequeño formaban un contraste surrealista y desgarrador con la tensión que se acumulaba en el despacho principal, una tensión tan densa que parecía absorber la luz. Ricardo llegó puntual, con su sonrisa socarrona y su aire de prepotencia intactos. Vestía un traje a medida
y desprendía el olor del éxito y la complacencia. Entró en el despacho de Arthur como un conquistador entrando en territorio rendido. Se sirvió una copa de un licor carísimo sin pedir permiso y se sentó frente a Arthur, esperando la humillación de su antiguo amigo. Arthur, por su parte, permaneció en silencio, observándolo desde detrás de su imponente escritorio de caoba. Dejó que Ricardo hablara, que se jactara de su victoria inminente en el negocio. Le permitió construir su propio pedestal de arrogancia, y entonces, cuando la autocomplacencia de Ricardo alcanzó su punto álgido, Arthur actuó. No levantó la voz, no hizo una sola acusación. Simplemente con un clic en su ordenador, una de las paredes de la oficina, una pantalla inteligente de última generación, cobró vida. En ella apareció una única imagen, ampliada hasta ocupar toda la pared. La fotografía granulada y fantasmal del callejón en llamas. La imagen del hombre entregando al bebé. El perfil inconfundible de un Ricardo más joven, iluminado por el fuego de su propio crimen. La transformación en el rostro de Ricardo fue instantánea y total. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una palidez cerúlea. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando de la foto al rostro impasible de Arthur en un pánico creciente. Tartamudeó, intentó negar, balbuceó que era un montaje, un truco sucio, pero Arthur no le dio espacio para construir una defensa. Con otro clic, la imagen fue reemplazada por un organigrama que detallaba la transferencia de fondos desde una cuenta de Ricardo a un intermediario, y desde este a una cuenta offshore, días después del incendio. La cantidad coincidía exactamente con el dinero que había desaparecido del refugio. A continuación, apareció el informe pericial de los bomberos, encargado privadamente por Arthur, que demostraba sin lugar a dudas que el fuego había sido provocado con acelerantes en múltiples puntos. Finalmente, apareció la declaración jurada del anciano testigo. El imperio de Ricardo, construido sobre cenizas y mentiras, se derrumbó en directo en aquella oficina silenciosa. Fue entonces cuando Arthur habló, su voz tranquila pero cargada con el peso de 9 años de dolor. «Se acabó, Ricardo». En ese preciso instante, las puertas de cristal del despacho se abrieron y 2 agentes de policía de paisano entraron con una eficiencia silenciosa y profesional. No hubo forcejeo. La comprensión de la derrota total había vaciado a Ricardo de toda fuerza. Mientras le leían sus derechos y lo escoltaban fuera, su mirada se cruzó por última vez con la de Arthur. En sus ojos ya no había arrogancia, solo el abismo de un hombre que lo había perdido todo, porque nunca había valorado nada. Cuando el sonido de los pasos se desvaneció y el silencio regresó al despacho, Arthur se quedó de pie durante un largo rato, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. La justicia se había cumplido, pero no sentía euforia. Solo un inmenso y profundo vacío, el eco de una herida que por fin podía empezar a cicatrizar. El verdadero desafío, la verdadera culminación de su viaje, le esperaba en la sala contigua. Tomó una profunda bocanada de aire y caminó hacia allí. Le pidió a Clara que los dejara solos y se arrodilló frente a Leo, que lo miraba con curiosidad, con el mando de la consola todavía en la mano. Se puso a su nivel, mirándolo directamente a los mismos ojos que lo habían encontrado en su momento más oscuro. Y allí, en el suelo de su palacio en el cielo, finalmente respondió a la pregunta que había iniciado todo. «Leo», comenzó, su voz quebrándose por primera vez esa noche. «Hace mucho tiempo me preguntaste por qué lloraba en el coche. Las lágrimas, esta vez, fluyeron libremente, sin vergüenza. Eran lágrimas de duelo, de alivio, de un amor tan vasto que no cabía en su pecho. Lloraba porque creía que había perdido a la persona más maravillosa del mundo, una mujer valiente y hermosa llamada Elena. Era tu mamá. Y lloraba porque creía que también había perdido al hijo que ella y yo íbamos a tener». Con una delicadeza infinita, le contó la historia. Le habló de su amor por Elena, de sus sueños de formar una familia. Le habló de la abuela Sofía y de la medalla con su inicial. Le explicó la tragedia del incendio, omitiendo los detalles más crueles pero transmitiendo la magnitud de la pérdida.
y mientras hablaba, unió todas las piezas para él. Le explicó que el niño del incendio, el bebé que todos creían perdido, era él, que no era un niño abandonado sino un superviviente, que no era un niño sin historia, sino el heredero de un gran amor. Leo escuchó en un silencio absoluto, su rostro infantil reflejando una procesión de emociones, confusión, asombro, una tristeza profunda y finalmente una luz de comprensión. Entendió que su existencia no había sido un accidente, sino un milagro. Y cuando Arthur terminó de hablar, Leo no dijo nada. Simplemente se acercó y lo abrazó con todas sus fuerzas. Fue un abrazo que cerró un círculo de dolor, un abrazo que selló una promesa de futuro. El desenlace de su historia no se escribió en los titulares de los periódicos que narraron la caída de Ricardo Neves, sino en la quietud de los meses que siguieron. Arthur vendió su imperio, se deshizo del ático en el cielo y de todo lo que lo ataba a su antigua vida de soledad y poder. Compró una casa de campo, un lugar rodeado de árboles y con un río cercano donde el único sonido era el canto de los pájaros. Allí, lejos del ruido y la furia del mundo, padre e hijo comenzaron a construir su hogar. La escena final de su viaje no fue de riqueza ni de drama, sino de una paz ganada a pulso. Una tarde soleada, Arthur empujaba a Leo en un columpio que habían construido juntos. Las risas del niño se mezclaban con el susurro del viento entre las hojas. El hombre que lo había tenido todo y se sentía vacío, había encontrado su verdadera fortuna en la risa de un niño. Y el niño, que no había tenido nada, encontró su lugar en el mundo en los brazos de un padre. El sufrimiento había sido profundo, las cicatrices permanecerían, pero la fortaleza que encontraron el uno en el otro les había permitido florecer de una manera que nunca creyeron posible. La vida de Leo había cambiado para siempre con aquella respuesta, y la de Arthur, que creía su vida terminada, había sido salvada por la pregunta de su hijo.